Hoy cambio el whisky de los escoceses para brindar por el ron de los venezolanos. Un ron muy rico, Santa Teresa se llama, no porque esto sea publicidad, que no lo es, sino para brindar por nuestros hermanos de Venezuela, que tantos han venido a la Argentina, que se caracterizan por su cordialidad, su humildad, su afabilidad, y que tuvieron que huir tristemente de su tierra por la dictadura de Nicolás Maduro. Nosotros que estamos a punto de acercarnos a algo parecido, cuando vemos que se quiere promover a un personaje de la política, creo que se llama Mínimo, si bien recuerdo, o Breve o Mínimo, como Pipino el Breve, bueno, algo así. Por ellos, y para que pronto puedan regresar a sus tierras, a su tierra, porque ser desterrado es una de las cosas más tristes para una persona. De hecho, para los griegos, el destierro era el mayor castigo que podía sufrir un ciudadano, peor incluso que la muerte. Por ellos, por ustedes, los venezolanos, hermanos nuestros, que hay en la Argentina miles en este momento. Salud. Hay una frase de Dostoyevsky, yendo las letras y dejando la política, que siempre me inquietó y que nunca comprendí a fondo. Tal vez hoy, a los 56 años míos, puedo empezar a vislumbrar el sentido de eso que el profeta ruso dijo enigmáticamente. Los hombres son desgraciados porque ignoran que son felices, o por ignorar que son felices. ¿Qué significa eso? Me pregunté más de una vez, a lo largo de los años. Esas ideas que vuelven y vuelven, como un acertijo que nos persigue, como el aguijón de Sócrates. Los hombres son desgraciados por ignorar que son felices. Y acercándome año a año un poco más a la filosofía hindú, empecé a entender a qué se refería este visionario, autor de los hermanos Karamazov. Al ver cómo los hindúes, los sabios, los filósofos, los místicos, hablaban de que el centro de nuestro ser, el núcleo, es gozo, es Ananda, le llaman ellos, o le llamaron y le llaman Ananda, que significa gozo. Algún día después también me topé con una obra de Viktor Frankl, Homo Patiens, y él dice ahí que el centro de nuestra persona no se puede enfermar, es algo sano, todavía amable, aun cuando nos hayamos convertido en personas poco agradables o simpáticas. El peor de los criminales tiene ese centro, ese núcleo, ese lugar de su ser no corrupto o incorruptible. Y entonces empecé a entender que, en efecto, hay en cada uno de nosotros un lugar, si bien no es un lugar espacial, sino vital, que si uno accede a él, puede experimentar no solo una regeneración de fuerzas, sino una verdadera felicidad, un goce, Ananda. Y además otra cosa, también misteriosa, leyendo a un filósofo hindú cuyo nombre no recuerdo ahora, decía que cuando uno se propone llegar a ese centro gozoso del propio ser, incurre en un gran error, porque no se trata de proponérselo, eso, de acceder a ese núcleo, a ese centro solar de nuestra persona, sino se trata solamente de
reconocer que está ahí, de creer que existe y que está ahí. De tal manera que con un momento de silencio, de concentración, basta con corroborar esa realidad metafísica de nuestra persona. Sí, centro solar. Concéntrate para irradiar, decía Miguel de Unamuno. Cuando uno logra acceder a ese centro, a esa morada del castillo interior, diría Teresa de Ávila, la mística poeta del siglo XVII, entonces hay vida, hay vibración, resonancia, goce en suma. Teresa de Ávila describió el castillo interior como un lugar en cuyo centro arde una hoguera eterna, inextinguible, que es el espíritu nuestro. Y también a lo largo de los años se van uniendo puntos y creándose en nuestra mente una suerte de constelaciones de ideas coincidentes, afines. Y entonces a estas ideas, a estos sentires, a estos conceptos, se le unió también un verso de Miguel Hernández que dice: desde que fui fundado. No dice desde que nací, desde que me creó Dios, desde que me concibieron mis padres, no. Desde que fui fundado. Y la fundación remite a la idea de centro, a la idea de lugar a partir del cual se despliega la vida, que eso es el centro. Un punto de despliegue de algo. La semilla es el centro del árbol, la pupila el centro del ojo, y así vemos que el universo mismo deja huellas de su secreto vital o de su diseño o de cómo la vida aparece. Deja huellas, digo, porque al ver ciertas líneas o figuras que se repiten, descubrimos cómo es que la vida nace y cómo es que está conformada de alguna manera. Por ejemplo, no puede ser casualidad que la espiral del caracol, del caparazón del caracol, sea casi idéntica a la espiral de muchas galaxias. Vemos también los anillos de los árboles. Vemos que todo sistema en nuestro cuerpo tiene un núcleo también. Vemos el átomo con su propio núcleo. Cada cosa tiene su centro vital, no espacial necesariamente, pero sí vital, a partir del cual algo aparece, nace, se desarrolla, es. Hay una pregunta de un filósofo alemán, Leibniz, siglo XVIII, una de las grandes mentes jamás habidas. Una pregunta que él hizo, muy inquietante y muy filosófica, por cierto, que dice: ¿por qué es el ser y no la nada? ¿Por qué hay cosas y no nada? También podemos decir: ¿por qué existimos y no existimos? En vez de no existir. Bueno, la respuesta a esa pregunta, que parece no tener respuesta, es porque hay centros a partir de los cuales la vida se despliega, creándose a partir de ese despliegue una especie de organismo, cuerpo, sistema. Tanto es así que un filósofo también definió a Dios como una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna parte. Todo lo que es tiene un centro. Y las cosas y los seres están conectados gracias a que existen esos centros. Si todo fuese superficie, periferia, nada existiría.
A la vez, ese centro, en tanto que es el punto de despliegue de lo que existe, de lo real, es una concentración de fuerza y de energía poderosísima, que en tanto que contiene la energía o la fuerza del origen, si uno se acerca a esa fuente, precisamente revive, se regenera, resuena. Concéntrate para irradiar. Y uno podría decir, sí, todo eso es muy lindo, pero tal vez sean teorías filosóficas y nada más. A lo que el poeta Antonio Machado respondería con una experiencia personal, en primera persona. Creí mi hogar apagado, removí las cenizas, me quemé la mano. Se trata a veces, claro, no de constatar algo pensándolo, sino viviéndolo, experimentándolo. Una persona que se sienta 5 minutos, 7 minutos a respirar, a asediar el centro, solamente silenciándose a sí misma, para llegar a oír, sí, la música de las esferas pitagóricas o la música callada de la que habla San Juan de la Cruz. Una persona que simplemente contempla la belleza de la naturaleza un instante, se detiene, se sosiega. Bueno, esa persona ya con solo realizar ese acto de concientización, de sosegamiento, de interiorización, de contemplación, ya puede saber que eso de que hay un centro solar radiante, enérgico o energético, purísimo, sano, que es nuestro yo más íntimo y en el cual uno puede encontrar la respuesta vital, no mental, al gran misterio de la vida. No sabemos que somos felices y por eso somos desgraciados. Diciendo la frase de Dostoyevsky, un poco al revés, pero con el mismo sentido. Los hombres son desgraciados por ignorar que son felices, por ignorar que ahí, que está ahí, ese centro solar, esa fuente de energía regeneradora, ese núcleo, a partir del cual nosotros nos desarrollamos, nuestro ser creció, se robusteció. Y bueno, y volver a los orígenes, volver a esa fuente es uno de los desafíos de la vida. Después de que tantas dificultades, avatares, crisis, neurosis nos alejaron de ese núcleo, de ese sol, que es todo goce, ananda. Cuando uno se pierde en una ciudad, me pasó a mí, por ejemplo, años atrás, me invitaron a dar una conferencia en San Luis a los operarios de una fábrica y me fui a caminar y me perdí. Entonces, ¿qué hice? No bien me sentí perdido. Pregunté dónde estaba la plaza. Porque la plaza es el centro espacial de una ciudad o de un pueblo. Y ya cuando llegué a la plaza me sentía que ya no estaba perdido. Cuando uno se pierde en la vida, se extravía, vuelve una y otra vez al centro, que es el corazón, para volver a sentirse vivo uno, para saber o recordar quién es uno, para volver a lo genuino, auténtico, propio, desde que fui fundado. El verso quizá más metafísico
de la literatura española, de Miguel Hernández. Y entonces, cuando uno vuelve al corazón, vuelve a lo esencial de las cosas, a las simples existencias, a las puras existencias. Desde ese centro, cuando uno llega a ese centro, es que puede volver a, no quiero decir conectarse porque es muy electrónico, a vincularse con los centros o las esencias de las otras personas o incluso de las cosas o de las realidades naturales. De otra manera, si uno está en la periferia, en la superficie, por más que tenga ese centro y esté olvidado, entonces también uno se vincula con las superficies y las máscaras del mundo circundante. Y el que está en su centro, o el que accedió a ese núcleo, desde el que es posible ser auténtico, o ser auténticos nosotros, ser genuinos, estar vivos, radiantes y vibrantes y sinceros. De desnuda que está brilla la estrella, dice Rubén Darío. Desnudos, sin máscaras. Entonces uno precisa o reclama o espera del otro que también revele su centro, su rostro verdadero, más allá de la máscara, de la impostura, del miedo, de las formalidades rigidizantes y mortíferas. Y por eso Antonio Machado, que estaba en su centro, dice: descúbreme tu rostro, que yo vea fijos en mí tus ojos de diamante. Volver a la esencia de las cosas, a lo esencial, a lo genuino, a lo auténtico, en un mundo tan vertiginoso, tan enmascarado. Hay un filósofo, escritor francés, siglo XVIII, que vuelve de una fiesta y escribe desolado, desconsolado, descorazonado: ¡ay, Dios mío! ¡Cuántas máscaras y ni un corazón! Por alejarnos de las esencias, de lo esencial, del centro solar, del goce raigal, original, de nuestro yo auténtico, es que somos desgraciados. Es que ignoramos que somos felices, al buen decir del ruso profeta. Y por eso los invito a compartir un poema que escribí hace muchos años y que tiene por nombre Lo esencial. Ay, volver a lo esencial, a la verdad simple y nuda, al mundo bello, real y a la palabra desnuda. Decir que es verde una hoja igual que se dice un credo y no querer saber más mirando al trasluz su enriedo. Decir el cielo es azul, con los ojos muy abiertos y con los ojos cerrados decir azul es el cielo. Sentir rugosa la almendra y lisa de paz la uva y no traicionar al tacto en la abstracción de la angustia. Saciar con agua de lluvia la sed cordial de sapiencia y ya no bajar la duda en los pozos de la ciencia. Jamás perder el contacto con la esencia de las cosas y descender del perfume a la espina de la rosa. Hacer como el colibrí, que si levita extasiado es porque clava su pico en un sol azucarado. O como el pez decidido que remonta la corriente por ver espumear la vida en la escama de su frente. Ser como la siempre viva que no se rinde al invierno, porque en su cáliz hay gotas del vino del grial eterno.
montar en el potro alado que tiene la crin en llamas, sintiendo sobre las sienes el denuedo de sus alas, y al fin ascender llevando el corazón en las palmas para arrojarlo al brasero del astro de la mañana.